autoridades de la Universidad Tecnológica de El Salvador, compañeros docentes e investigadores y estudiantes que nos acompañan, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Saúl Campos y estaré acompañándoles en la moderación de esta actividad. Esta mañana nos hemos reunido para escuchar los resultados de la investigación titulada Evaluación del desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales de El Salvador, la cual fue realizada por el Departamento de Estudios Sociales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Esta investigación fue una experiencia de consolidación de información y evaluación de evidencia disponible sobre actividades de investigación social en El Salvador, con el objetivo de apoyar la construcción de una agenda de desarrollo sostenible para El Salvador mediante el fortalecimiento del sistema local de investigación social. Para continuar con nuestra actividad, daremos paso al saludo de bienvenida a cargo de nuestra vicerrectora de Investigación y Proyección Social, doctora Noris Isabel López Guevara. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Nos sentimos muy honrados de poder contar con la presencia de la comunidad UTEC, a quienes agradecemos el tiempo que dedicaremos esta mañana a conocer sobre estudios realizados por el Departamento de Estudios Sociales de FUSADES, de la mano de su experta directora, doctora Helga Cuellar Marchelli, y equipo de investigadores, a quienes damos la más cordial bienvenida. La ponencia de este día se denomina Evaluación del desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales de El Salvador. En la Universidad Tecnológica de El Salvador impartimos carreras pertenecientes a las ciencias sociales y según la clasificación que establece CONACYT, se refiere a las disciplinas psicología, economía y negocios, ciencias de la educación, derecho, medios y comunicaciones, antropología, que la clasifica dentro de sociología, entre otros. De manera que la agenda y línea de investigación de UTEC se corresponden con el área de conocimiento de las ciencias sociales, sustentada en su oferta académica y la planta de académicos que hacen posible que lleven a cabo las funciones de docencia, investigación y proyección social. Es importante mencionar que según las estadísticas de CONACYT en publicación del año 2020, el 46% de los proyectos desarrollados para el periodo 2018-2019 en El Salvador estaba asignado a las ciencias sociales. La diferencia corresponde a 19% ingeniería y tecnología, 15% ciencias naturales, 8% ciencias agrícolas, 7% ciencias médicas y 5% humanidades. De tal manera que el peso que las ciencias sociales tienen en la distribución de proyectos realizados por áreas científica y tecnológica es muy significativo. No obstante lo anterior, conoceremos los desafíos que enfrenta la investigación en dichas disciplinas y algunas recomendaciones para superar las observaciones emanadas de la evaluación realizada. Por otra parte, debemos recordar que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible también demanda la aplicación de las ciencias sociales a las problemáticas identificadas, pues esto implica poner las personas al centro y no dejar a nadie atrás. Una evidencia de ello, por ejemplo, lo encontramos en la lucha contra la pandemia, la coyuntura en la cual aún nos encontramos, donde no solo ha sido necesaria la generación de vacunas y medicamentos, sino que un factor determinante ha sido el cambio de hábitos y comportamiento humano para lograr superar la pandemia. Otro aspecto evidente ha sido la necesidad de estudiar aquello que para las personas ha significado la disrupción en los estilos de vida, acostumbrados debido al distanciamiento social y la transformación digital acelerada. Esta última requiriendo nuevas competencias para desempeñarse adecuadamente en el entorno laboral y los demás ámbitos de la vida. Escucharemos con mucha atención la ponencia que el Departamento de Estudios Sociales ha preparado para nosotros, a quienes les estamos muy agradecidos por compartir estos importantes hallazgos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora López, por sus palabras. A continuación, daremos paso a nuestra expositora, no sin antes presentar rápidamente al equipo de investigación. Los profesionales que trabajaron en este proyecto son destacados investigadores de nuestro país, a quienes es un honor presentar en esta mañana. El equipo está compuesto por la doctora Helga Cuellar, quien fue la investigadora principal y funge como directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES. Asimismo, saludamos a Alejandro Flores, quien es investigador senior, y a Crisia Hernández, investigadora. Dejo con ustedes a la doctora Cuellar, quien dará la presentación de la investigación. Les recuerdo a nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta la pueden ir depositando en nuestro chat, escribiéndola, para que posteriormente se la podamos hacer a nuestros ponentes. Dejo con ustedes a la doctora Helga Cuellar. Muchísimas gracias por la gentil invitación que nos hicieron llegar para poder compartir con ustedes los hallazgos de la evaluación al desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales de El Salvador. En particular agradezco a la doctora Noris López y a la doctora Camila Calles Minero, que son colegas y amigas, y que realmente les agradezco muchísimo el que hayan podido invitarnos para este encuentro, en el que seguramente están presentes algunas autoridades universitarias, colegas investigadores, administradores de investigación, docentes y estudiantes, entre otros usuarios del conocimiento e información generada por las investigaciones, que pueden ser para diferentes usos. Entre ellos, a nosotros nos interesa mucho el de formar opinión pública o influir en la toma de decisiones de políticas públicas para el desarrollo. Quiero contarles que esta investigación que hoy van a conocer ha sido posible gracias al apoyo de Global Development Network. Esta es una organización internacional que apoya la investigación en ciencias sociales de alta calidad y está orientada a las políticas en países en desarrollo y en transición para promover la calidad de vida. Además, GDN, que ese es el acrónimo de Global Development Network, actúa bajo la premisa de que una mejor investigación conduce a políticas más informadas y un desarrollo mejor y más inclusivo. Y ustedes pues ya conocen a FUSADES. Somos un centro de pensamiento e investigación que promueve el progreso económico y social de los salvadoreños mediante el desarrollo sostenible. Y al igual que GDN, tenemos interés en promover el desarrollo de la investigación y el acceso y el uso de este conocimiento para el debate calificado y el diálogo informado orientado a elaborar mejores políticas públicas. Para la realización de esta investigación contamos con el apoyo de Francesco Vino, Daniel Fusi y Joao Costa. Todos ellos son miembros de Global Development Network. Y también recibimos el apoyo del doctor Thomas Bosser, que él es un politólogo y un investigador destacado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Y precisamente el doctor Bosser ha sido nuestro asesor y mentor en este proceso de investigación. Para presentar los resultados, ya lo mencionó Saúl, pues me van a acompañar Alejandro Flores, que es investigador senior del Departamento de Estudios Sociales, y Crisia Hernández, que es investigadora del mismo departamento. Para nosotros es un gusto compartir los resultados de la evaluación sobre el sistema de investigación en ciencias sociales con ustedes. Y déjenme decirles que nuestro deseo es que los hallazgos de esta evaluación nos ayuden a reflexionar sobre los factores individuales, organizacionales e institucionales que influyen en la realización de la investigación social. Y sobre todo, nos gustaría que estos hallazgos nos inviten a pensar cómo podemos mejorar la calidad de la investigación en ciencias sociales y su incidencia en la agenda de desarrollo nacional. Voy a pedirle a mis colegas que pongan la presentación para poder dar inicio. Yo voy a comenzar con ella y luego me seguirán mis colegas. Si me ponen la agenda de la presentación, por favor, para que todos la puedan conocer. Bueno, aquí tienen a la agenda de la investigación y vamos a comenzar explicando los objetivos y la metodología de la investigación que hemos hecho para que conozcan su alcance, la justificación y los criterios para el análisis. Luego vamos a entrar en detalles relacionados con la aplicación de la metodología usada para evaluar el caso salvadoreño.
Después viene la parte más interesante de esta presentación, pues vamos a hacer una síntesis de los hallazgos principales y quiero hacerles ver que para los fines de esta presentación y por razones de tiempo, solamente hemos seleccionado algunos hallazgos, quizás los consideramos más importantes, pero cuando les hagamos llegar el reporte, una vez lo publiquemos, y ya les voy a contar más adelante cómo va eso, pues van a poder ver todos los hallazgos y conocer todos los detalles. Posteriormente, a partir de estos hallazgos de la evaluación, nos vamos a atrever a proponer algunas recomendaciones que pueden ayudar a fortalecer el sistema de investigación en ciencias sociales y la calidad de los productos que éste genera en el país. Y para cerrar esta presentación, pues vamos a hacer una reflexión final, la cual esperamos les invite a encontrar maneras viables y sostenibles para que las ciencias sociales sean revalorizadas y aporten conocimiento relevante para que las políticas públicas de desarrollo estén siempre basadas en evidencia y sobre todo que respondan mejor a las necesidades locales. Vamos a pasar entonces a hablar un poco sobre los objetivos y la metodología de la investigación y voy a comenzar contándoles un poco acerca de los proyectos previos relacionados con este tipo de estudios que ha apoyado Global Development Network. Les contaba pues un poco acerca de esta organización y desde la óptica de GDN, la investigación en las ciencias sociales en los países en desarrollo es fundamental en el debate democrático y la planificación del desarrollo sostenible. Y por esa razón, GDN creó un programa especial para estudiar los retos que enfrentan países como el nuestro en hacer investigación de calidad y relevante para las políticas de desarrollo. A este programa se le conoce como el Doing Research Assessment. Ese es su nombre en inglés. Y previo a su lanzamiento se realizaron estudios piloto en 11 países de distintas regiones, en África, en Asia y América Latina, los cuales sirvieron de insumo para definir el marco analítico y precisar la metodología para evaluar el desempeño de los sistemas de investigación. Y pues con base en esta metodología, que ahora ya se definió muy bien, voy a pedir que apaguen el micrófono porque interrumpen la presentación. Muchas gracias. Bueno, les decía que con base en estos estudios piloto que se hicieron, se definió una metodología y pues así ya se han realizado estudios en Myanmar, en Indonesia, en Nigeria, en Bolivia y en Venezuela. Así que ya tenemos varios estudios y a estos estudios pues se suma el caso de El Salvador, que es el primer estudio que se realiza luego de la fase de la prueba conceptual del proyecto del Doing Research. Primero se hizo las pruebas piloto, después se hicieron los estudios en los países que les menciono y ahora, habiendo probado ya esa metodología conceptualmente, se hace el primer caso, que es el de El Salvador, con esa metodología ya más que revisada y pues eso es lo que van a conocer el día de hoy. Ahí pueden ver en el mapa dónde están ubicados los países sobre los cuales se ha hecho este tipo de estudios. Les voy a contar ahora en qué consiste el Doing Research Project y un poco más acerca de la metodología. Bueno, el Doing Research Assessment o el DRA, como le decimos nosotros de manera resumida, pues consiste en evaluar el entorno en el que se realizan las investigaciones en ciencias sociales, analizando el contexto, las barreras sistémicas y las oportunidades para el desarrollo de las ciencias sociales respecto a 3 funciones clave. Nos interesa la producción de investigaciones, cómo éstas se difunden y además cómo se usa este conocimiento generado por estas investigaciones, saber qué tanto se usa para las políticas públicas, sobre todo para promover el desarrollo, pero también para informar el debate público, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa ver. Entonces tenemos las 3 funciones: producción, difusión y uso de las investigaciones. Y el objetivo, pues, es evaluar el desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales y generar conocimiento que oriente a los académicos
a los donantes, a los tomadores de decisiones de políticas públicas en sus esfuerzos para impulsar la producción local de investigación académica de calidad y su contribución al debate público y sobre todo el diseño. Doctora, perdón, se le silenció el micrófono. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escucharon la última parte, Crisia? Crisia, La última frase ya no. Ah, ok. Bueno, les decía que voy a repetir entonces el objetivo. El objetivo de la evaluación del desempeño de los sistemas de investigación en ciencias sociales, decíamos, es generar conocimiento que oriente a académicos, donantes y tomadores de decisiones de políticas públicas en sus esfuerzos por impulsar la producción de investigación local de calidad y además que ésta pueda contribuir al debate público y al diseño e implementación de políticas para promover el desarrollo. Eso es para nosotros lo más importante y muchas veces los investigadores hacemos investigación sin pensar en para qué va a servir esta investigación, cuál va a ser su uso final y acá es una invitación a todos los que hacemos investigación en ciencias sociales para recordar que todo lo que hagamos debe de tener un propósito y nosotros pues queremos promover que sea precisamente el de promover debate calificado y buenas políticas públicas. Voy a entrar al detalle de la metodología. Sí, me pasa la siguiente. Ok. Bueno, como ya les había dicho, la metodología fue desarrollada por GDN y un aspecto muy interesante de esta es que involucra 3 pasos para analizar los factores que influyen en el desempeño de las ciencias sociales en un país. El primero de ellos es el análisis del contexto. Y acá, para hacerlo, nosotros hicimos una evaluación general del contexto económico, político, histórico e internacional para hacer investigación. Y eso está muy detallado en el informe, no me voy a detener ahí. El segundo paso consiste en la realización de un mapeo de actores que producen y usan la investigación. Y acá lo que nos interesa es conocer las relaciones entre ellos, sobre todo las relaciones de poder entre ellos, y además qué rol desempeñan en el ecosistema de investigación. Y el tercer paso consiste en completar el Doing Research Framework, el cual está conformado por una serie de indicadores que permiten evaluar las funciones y los procesos del sistema de investigación y además, como son indicadores que ya han sido definidos para hacer comparaciones estandarizadas, pues nos permiten saber cómo está el sistema de investigación de El Salvador en relación con el de otros países, porque los indicadores nos permiten cierto nivel de comparabilidad. En general, la metodología recurre a diferentes fuentes de información para completar estos 3 pasos. Y hemos usado revisión documental, hemos hecho encuestas, entrevistas y también grupos focales y más adelante les explico cómo se hizo esto. Por favor, el siguiente slide. La investigación, si nos vamos a la metodología. Ok. Bueno, vamos a entrar a la aplicación al caso salvadoreño con cómo aplicamos la metodología y lo primero es el concepto. Esta metodología tomó en cuenta el concepto de ciencias sociales y este implicó considerar 22 áreas de conocimiento. Ahí están listadas, ahí las pueden ver, no me voy a detener a repetir cada una, pero esto fue lo que nosotros definimos como ciencias sociales y aquí incluimos aquellas que estudian a la sociedad del comportamiento, lo que nosotros acá definimos, pero quiero acotar que no necesariamente todos los países definen ciencias sociales de la misma manera e incluyen las mismas áreas de conocimiento. Algunas incluyen unas y otras no. Por ejemplo, nosotros incluimos salud pública, pero otros países no necesariamente. Acá depende mucho de los contextos y de las prioridades y de cómo se trabaja las ciencias sociales, pero estas son las que nosotros consideramos acá en el país. Luego quiero decirles que la investigación la realizamos desde noviembre de 2020, si me pasa el siguiente slide, por favor, Cristian, a febrero de 2022. Y como ya les mencionaba anteriormente, implicó la revisión de literatura
Hicimos 3 entrevistas a 3 destacados investigadores del país para tener algunos elementos para el análisis de contexto. También se hicieron 5 grupos focales con 18 personas en total, y acá contamos investigadores, administradores de investigación y representantes de la cooperación internacional. Acá también esto nos sirvió para entender un poco mejor las relaciones de poder y también detalles sobre cómo se da la producción, difusión y uso de la investigación. Y se hizo una encuesta que se estableció con diferentes actores. Se hizo una encuesta a 434 investigadores, 75 administradores de investigación y 143 potenciales usuarios. Se identificaron alrededor de 212 actores. Entre estos estaban 79 instituciones de gobierno y financiadoras de investigación, 34 instituciones de educación superior, 86 instituciones de la sociedad civil y 13 del sector privado. Y además se identificó que 79 actores son productores de investigación y que habían 133 usuarios. Este número de actores que identificamos no quiere decir que este sea el universo. Estos fueron los números de actores que pudimos detectar, pero posiblemente sean más de los que están aquí mencionados. Y acá quiero comentar que hay dificultades de información para encontrar cuántos son y dónde están. Sin embargo, frente a esa dificultad fue que nosotros hicimos una encuesta para obtener más información en detalle y definimos una muestra, digamos, de actores, que son estos 212 actores, lo que se recogió. En ese sentido, este estudio es bastante exploratorio, porque no hay un registro que nos permita saber el universo, pero sí tratamos de identificar la mayoría de actores posibles. Ahora, además de esto, nosotros completamos la investigación con el Doing Research Analysis Framework. Y este permitió hacer la identificación de indicadores. El framework tiene diferentes indicadores. Hay 24 de producción, 17 de difusión y 13 de uso de investigación para política pública. Allí, en este recuadro, aparecen todas las áreas temáticas que incluye el DRA Framework, o sea, el Doing Research Assessment Framework, que son esta composición de indicadores. Y este nos permite obtener información para evaluar desde el tipo de insumos de investigación que se utilizan y los productos de la comunicación de la investigación, hasta en qué medida las investigaciones pueden contribuir a la formulación de mejores políticas públicas. Ahí están todos los detalles de lo que se logró recopilar. Alguna de esta información se obtuvo a través de fuentes secundarias, de indicadores que ya existen, pero una buena parte fue gracias a la encuesta que nosotros le pasamos a los actores para poder completar la información. Déjenme decirles que esta investigación ha sido realmente un desafío y quiero contarles cuáles han sido estos desafíos y sus limitaciones. Bueno, voy a comenzar con las limitaciones. En primer lugar, encontramos que había información incompleta o desactualizada sobre investigadores y sus características. Este desafío ha sido bien común casi que en todos los países en donde se ha hecho este tipo de investigación, y por eso es que se diseñó la encuesta, como les mencionaba. Por otro lado, la definición de ciencias sociales utilizada en este estudio, pues ya les explicaba que puede diferir de otras usadas en otros países, y esto pues limita en cierta forma la comparabilidad, pero más que limitar es, en su mayor parte probablemente sean iguales, pero hay que tomar en cuenta las diferencias a la hora de comparar. Hay que saber cómo detectar estas distinciones que se hacen respecto al concepto entre un país y otro. Por otro lado, es importante reconocer que la población encuestada no corresponde a una muestra representativa del universo de actores que hacen investigación social, pues como ya les decía, pues la información no está disponible, pues como para saber
de cuál es el universo de investigadores en el país. No tenemos un registro completo de este universo. Hay algunos registros, pero no necesariamente son completos. En algunos se duplica información y nos encontramos con que muchas veces hay investigadores que están en un registro que luego con el tiempo volvemos a revisar el registro y ya no están porque simplemente dejaron de hacer investigación. Por esa razón, es bien difícil hacer generalizaciones a partir de los hallazgos de esta evaluación. Pero recalco e insisto, es un estudio exploratorio y es quizá el que a la fecha nos reporta la mejor información para entender cómo funciona el ecosistema de investigación. Es el mejor retrato realmente que tenemos para entender cómo funciona este ecosistema de investigación en ciencias sociales. Además, el análisis es bastante revelador porque nos brinda una primera aproximación para comprender el desempeño de este sistema. Esta investigación en sí misma ha sido un gran desafío, pues es la primera experiencia en El Salvador que consolida información sobre investigación social y además aplica una metodología de evaluación rigurosa y que ha sido probada ya en otros países. Así que tómenlo como un punto de partida. Bueno, para continuar con la aplicación de la metodología del Doing Research Assessment, a continuación Alejandro Flores les va a presentar cómo definimos la estructura del ecosistema de investigación, el contexto donde éste se encuentra y cómo se relacionan los actores que pertenecen a este ecosistema de investigación. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar de lleno a la presentación de los hallazgos principales o que hemos destacado para poder compartir en esta presentación, vamos a mencionar de manera breve algunos aspectos que es importante a tener en cuenta para poder entender mejor cuáles fueron esos hallazgos que finalmente, a los cuales finalmente llegamos. Para comenzar, tenemos este diagrama que es una combinación, se podría decir, de los resultados que encontramos tanto en el análisis de contexto como en el mapeo de actores, que fueron dos de las etapas de la investigación que la doctora Cuellar ya mencionó. Y este diagrama lo que describe es la estructura del ecosistema de investigación aquí en el país. El marco legal salvadoreño establece la creación de un sistema nacional de innovación, ciencia y tecnología que debe de estar conformado por cualquier institución dedicada en el país a actividades científicas de manera general, de innovación o tecnología. Sin embargo, en el marco de la investigación que nosotros realizamos, no nos fue posible identificar un sistema formal como tal, específicamente dedicado a la investigación en ciencias sociales, que es lo que es el objeto de estudio que al cual nosotros nos concentramos. Sin embargo, sí fue posible identificar instituciones que de alguna u otra forma ejercen funciones asociadas a un sistema de investigación en ciencias sociales, entiéndase la producción, difusión y uso de investigación, y que entonces forman parte o conforman, aunque sea de forma informal, este sistema. Dentro de estas instituciones pueden agruparse en conjuntos como por ejemplo el gobierno y las agencias de financiamiento, las instituciones de educación superior como productoras y difusoras de investigación, la industria como principalmente usuaria y en algunos casos específicos productora también de investigación, la sociedad civil que suele ejercer las tres funciones como tal, y los tomadores de decisiones, sobre todo como usuarios específicos de la investigación. Al mismo tiempo, estos grandes grupos de actores que conforman el ecosistema de investigación son influenciados por distintos elementos de su entorno en la ejecución de esas tres funciones del sistema. Y estas son descritas más en detalle en el marco del análisis de contexto que incluimos dentro del estudio. Pero esos elementos del contexto que influyen en estas entidades se pueden mencionar, por ejemplo, el entorno económico y político del país, la situación del Estado de Derecho,
la gobernanza y el marco regulatorio, sobre todo asociado a la ejecución de funciones relacionadas a la investigación, el sistema de información y estadísticas como generadores de insumos para poder realizar investigación en el país, los recursos e incentivos que hayan disponibles para poder realizar este tipo de actividades, así como el financiamiento y las alianzas que se realicen tanto entre instituciones dentro del mismo país como entre instituciones nacionales e internacionales para poder realizar investigación. La calidad de la investigación que se produce en sí misma también influye en cada una de estas funciones del sistema. Las ciencias sociales y el rol que estas juegan en la visión estratégica de país, el cómo estas se entienden como un insumo, como un elemento, una herramienta, un instrumento que puede servir de aporte fundamental al desarrollo del país, pero también la percepción social, ya en un nivel más micro, que cada una de las personas puedan tener de la investigación y por qué esta es importante o por qué esta puede aportar de alguna manera a su progreso en su calidad de vida. Siguiente lámina, por favor. Luego, a través, ya de forma más específica, a través del análisis de contexto, este está dividido en tres subanálisis específicos: el análisis de contexto sociopolítico, el análisis de contexto económico y el análisis del contexto internacional, para ver cómo cada una de estas esferas influyen en la realización de investigación aquí en el país. Como parte del análisis de contexto sociopolítico, lo que encontramos principalmente es que hay poca valoración de las ciencias sociales como disciplina científica, y también existen sesgos entre diferentes actores relacionados a la conceptualización que se tiene de las ciencias sociales como tal. Además de que hay un débil reconocimiento del rol que éstas pueden jugar en el proceso de el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. En lo que corresponde al contexto económico, encontramos que en general hay una carencia de planes institucionales, pocos recursos y capital humano que puedan estar relacionados al desarrollo de investigación en ciencias sociales, y también hay un mercado laboral reducido, que también se caracteriza por tener pocos incentivos para que las personas se interesen en dedicarse a esta actividad como profesión. Y en lo que corresponde al contexto internacional, encontramos que existen conexiones con redes académicas, intercambio de conocimientos en otros idiomas distintos al español, que es nuestro idioma local, y también hay disponibilidad de becas y recursos para la investigación social. Sin embargo, estas relaciones que se han logrado formar con entidades fuera del país todavía no han logrado ser aprovechadas del todo para poder sacar todo el lucro, digámoslo así, o el fortalecimiento que podría derivarse de estas relaciones internacionales. Por otra parte, en lo que respecta al mapeo de actores, siguiente lámina, por favor. En este caso, la diferencia principal, un segundo, por favor. Gracias. En el análisis de contexto, la gran característica fue que la investigación se realizó sobre todo a través de la revisión bibliográfica. La bibliografía que ya estaba disponible previo al estudio. Sin embargo, en el mapeo de actores fue posible interactuar directamente con entidades asociadas a la investigación y sus diferentes funciones. A través de estas consultas directas, lo que encontramos es que los actores perciben que hay una endeble articulación interinstitucional, entendiéndose aquí todas las instituciones asociadas a la realización de investigación en ciencias sociales, y también confirmaron que percibía una falta de incentivos para poder realizar ese tipo de actividad. También confirmaron que había una ausencia de reconocimiento de formar parte de un sistema funcional, es decir, ellos mismos no se consideraban parte de un sistema de investigación en ciencias sociales como tal, y eso estaba muy relacionado al hecho de que ellos también expresaban de que veían que había una dispersión de recursos y competencias para poder producir este tipo de estudios, y que la construcción de relaciones que se habían realizado, que se realizan hasta el momento entre entidades asociadas a la investigación,
son relaciones más de tipo informal y circunstancial. Y también en cuanto a la relación que se tiene entre productores de investigación y tomadores de decisiones, es decir, formuladores de políticas públicas, también se consideraba que las relaciones que se establecían entre estos dos tipos de actores también se caracterizaban por ser relaciones más de tipo informal y circunstancial, es decir, como bien específicos o bien dependiendo de alguna circunstancia o coyuntura específica, pero no algo más formal o establecido que pudieras promover que fuera algo de tipo más regular. Ahora sí, pasando a los hallazgos principales, siguiente lámina, por favor. Estos fueron organizados de acuerdo a las 3 funciones del sistema de investigación en las cuales nos centramos a analizar, que son producción, difusión y uso de investigación. Como ya mencionaba la doctora, esto que vamos a presentar ahorita no es la totalidad de los hallazgos que encontramos en el estudio. Es un estudio bastante extenso y bastante rico en información, pero aquí hemos seleccionado algunos para poderles compartir a ustedes y que puedan como generar la discusión y también como la duda de seguir indagando más, de revisar más a profundidad este estudio y poder explorar otras aristas y otras áreas que también fueron analizadas en el marco de nuestro trabajo. Para comenzar con la parte de la función de producción de investigación, encontramos que en El Salvador ha sido relativamente efectivo, que El Salvador ha sido relativamente efectivo en desarrollar capacidades básicas para la producción de investigaciones sociales. Esto es debido a que encontramos que hay un sector dedicado a esta actividad que está compuesto de diversos actores, pero estos actores todavía siguen estando concentrados, sobre todo geográficamente, en el área metropolitana de San Salvador. Y también en cuanto, por ejemplo, a los investigadores, a las personas dedicadas a la investigación en ciencias sociales en el país, encontramos que también hay una concentración de estos, sobre todo en instituciones de educación superior. Entonces, a pesar de que hay diversidad de actores, como ya mencionábamos, la parte de sociedad civil, la parte de instituciones de educación superior, la parte de sector privado, entre otros, que producen investigación, vemos que hay una concentración de investigadores por una parte en instituciones de educación superior y en la parte geográfica en el área metropolitana de San Salvador. Además, encontramos que hay limitaciones para la producción de investigación y que estas están relacionadas sobre todo a las restricciones en la disponibilidad de acceso a información. Por ejemplo, uno de los hallazgos que tuvimos es que a veces las instituciones que producen investigación por A o B motivo no la ponen disponible al público, o a lo mejor la información está ahí, pero otros actores no saben que está disponible y entonces por tanto tampoco pueden tener acceso a ella. Son como diferentes elementos que están relacionados a este tema de la parte de disponibilidad de acceso a información. También hay limitaciones relacionadas al tiempo para actividades de investigación. Por ejemplo, en instituciones como en las universidades, en la cual las personas, los investigadores, muchas veces, aparte de ser investigadores, tienen que ser, por ejemplo, docentes. Ellos expresaban, tanto en los grupos focales como en las encuestas que fueron realizadas, que era bien difícil para ellos como el poder llegar a encontrar un balance en la distribución del tiempo que ellos tienen para poder realizar actividades de investigación como tal y a lo mejor actividades de docencia, siendo entonces muchas veces el mínimo tiempo como el residuo, el que nada más se dedica a actividades de investigación. Entonces, esto, por supuesto que termina incidiendo tanto en la cantidad de producción de investigación que se tiene en el país, como también a la calidad misma que se pueda tener de esta producción que se haga. También se encontraron deficiencias en formación en toda la parte de la construcción de capacidades humanas para poder realizar investigación, y eso va por una parte relacionado a la limitada oferta académica que hay en el país para poder realizar actividades de investigación como tal. Por ejemplo, en el país sabemos que hay límites, está limitado el tema del poder estudiar doctorados, por ejemplo. Pero también veíamos también algunas limitaciones en la parte de cómo están construidos muchas veces los pensum de carreras que están asociadas a la investigación en ciencias sociales, donde muchas veces a lo mejor
sí se fortalece la parte técnica de cómo poder desarrollar algunas investigaciones en temas de definiciones, de conceptos técnicos, pero queda débil, por ejemplo, todo aquello relacionado a la parte de competencias para poder difundir resultados de investigación, que es algo que ya vamos a hablar un poquito más a detalle cuando entremos a esa función de difusión. Pero son como las distintas, algunos ejemplos de limitaciones que encontramos en cuanto a la formación. También, muy asociado también a esa deficiencia de información, está también la disponibilidad de recursos que hay para poder invertir en formar capacidades para la investigación. Y esto está también relacionado en general a la poca inversión que hay en el país en investigación y desarrollo. Y como ejemplo de esto, traemos aquí estos datos que están proyectados en pantalla en este momento, donde podemos comparar, por ejemplo, la inversión en desarrollo, en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB de El Salvador y de otros dos países que pueden ser comparados con este, tanto en temas de cercanía geográfica como también en similitudes en cuanto al desarrollo humano y capacidad económica. Por ejemplo, en el país, aquí en El Salvador, para el año 2018, solo se invirtió el 0.1% del PIB en investigación y desarrollo, mientras que en Bolivia y Costa Rica vemos que para el año 2019 estos porcentajes de inversión en investigación y desarrollo son superiores, son del 0.2% en Bolivia y 0.5% en Costa Rica, y de hecho, estos dos países, aunque pareciera mínima la diferencia en cuanto a la inversión en I+D, sí se caracterizan por tener tanto mayor cantidad de producción de investigación en ciencias sociales y también una mayor disponibilidad de investigadores en ciencias sociales. Entonces podemos ver que hay también algún tipo de relación entre estos recursos que se disponen para poder realizar actividades de investigación en ciencias sociales y la cantidad de producción que se tiene y también la de investigadores, de personas dedicadas a esta actividad. Siguiente lámina, por favor. También siempre relacionado a la parte de producción, otro desafío determinante fue la débil cultura orientada a hacer investigación que hay en el país. Eso está relacionado a los hallazgos que tuvimos, por ejemplo, en cuanto a los actores que mencionaban al ser consultados que tenían poca claridad de la existencia y funcionamiento de un sistema de investigación en ciencias sociales, que es algo que también ya comentábamos como que fue parte de los hallazgos que tuvimos dentro del mapeo de actores. También los investigadores encuestados consideran que no hay revisión de pares, hay poca capacitación e insuficientes servicios de apoyo al desarrollo de investigación en general. Además de que persiste una baja valoración de la investigación y su profesionalización, lo cual también influye en la demanda y oferta de productos que se hacen de esta actividad aquí en el país. Y como ejemplo traemos aquí un testimonio de una de las personas participantes dentro de los grupos focales que realizamos, donde ella expresaba que desde su punto de vista en el país no hay visión de investigación y que eso lo que quiere decir es que no tenemos cultura para poder tomar decisiones basadas en investigación, por lo cual ella consideraba que esta actividad juega un papel muy débil dentro de la toma de decisiones para el desarrollo del país. Siguiente lámina, por favor. Ya pasando a la función de difusión de investigación, encontramos que la comunicación efectiva de investigación es efectiva. La comunicación efectiva de investigación en ciencias sociales para generar conciencia pública, discurso y activismo cívico es aún limitada. ¿Y en qué sentido es aún limitada? Por ejemplo, encontramos que las capacidades y recursos que hay disponibles para poder difundir investigación permiten que la divulgación de conocimiento sea más fácil entre profesionales dedicados a la investigación que con el público en general. Es decir, es más fácil poder transmitir hallazgos, producción de investigación entre los mismos actores que están dedicados a esta actividad que al momento de quererlos compartir con el público en general. Y una de esas grandes limitantes es, por ejemplo, el tema del lenguaje que se utiliza. Porque al tratarse, por ejemplo, de compartir información, de compartir resultados entre actores dedicados a la investigación, ese lenguaje técnico es más posible de comprender porque ya son personas que están formadas en ese tipo de conocimiento técnico.
Pero este mismo lenguaje técnico, al quererlo transmitir al público en general, al no tener como una base o una formación en ese tipo de ramas del saber, entonces es muchas veces conocimiento que no se comprende y que al final también contribuye a que no se fortalezca la cultura que hay en el país orientada a la investigación y a la producción de conocimiento en ciencias sociales. Entre los desafíos específicos que se encontraron para poder difundir resultados de investigación está la dificultad para poder transmitir la investigación en lenguaje sencillo, que es lo que les mencionaba, de cómo muchas veces al querer transmitir el conocimiento al público en general que no está formado en capacidades técnicas de ciencias relacionadas a las ciencias sociales, el lenguaje entonces no se entiende, no se comprende y también entonces los hallazgos de la investigación no les son relevantes. Y también encontramos que hay limitaciones en cuanto a la coincidencia entre los canales de comunicación que utilizan los investigadores por una parte para difundir sus resultados y los que son efectivamente consultados por la población en general. Por ejemplo, en el marco del análisis de contexto, uno de los documentos que consultamos fue la encuesta que realiza el CONACYT de la popularización de la investigación y de las ciencias aquí en el país. Y en el marco de esa encuesta, una de las preguntas que incluye el CONACYT es preguntarle a las personas a través de qué medios usted se informa de actividades relacionadas a la ciencia. Y ellos mencionaban que dos de los principales recursos o medios a través de los cuales ellos se informan de actividades científicas son la televisión y el internet. Eso por el lado de la población. Ahora, por el lado de los investigadores, aprovechamos la encuesta que realizamos como parte de este proyecto y ahí se les consultó sobre cuál era el número de actividades de difusión de investigación que ellos habían realizado en los últimos 3 años y cuáles eran los canales o medios a través de los cuales habían difundido sus resultados, sus productos. Para comenzar, fue interesante encontrar que más del 50% de los investigadores que fueron encuestados dijeron que no habían difundido ningún producto de investigación en los últimos 3 años a través de ningún medio. Entonces, el gráfico que está proyectado ahorita en pantalla representa la respuesta de menos del 50% de los investigadores encuestados. Ahora bien, entre los que sí habían publicado algo en los últimos 3 años, vemos que el principal canal que ellos utilizaron fue el internet, mientras que el canal menos utilizado fue la televisión. Entonces aquí es donde vemos como una coincidencia no completa en que por un lado los investigadores, los canales que están utilizando, el canal que más utilizan es para difundir sus resultados es el internet, pero que la población consulta sobre todo la televisión y el internet. Entonces hay una coincidencia entre ambos, en el internet, pero en la televisión no, porque es el canal que menos utilizan los investigadores para poder difundir sus resultados. Entonces es importante como tener conciencia de este hallazgo, de esta información, para poder entonces planificar quienes estamos dedicados a producir investigación en ciencias sociales y a través de qué medios es más efectivo poderle llegar a la población, aparte del tema que ya mencionábamos de la parte del uso del lenguaje sencillo. Finalmente, pero no menos importante, hablamos de la función de uso de investigación. Y aquí lo que tenemos es que la evidencia disponible a la cual podemos tener acceso durante nuestro trabajo no permite concluir todavía como definitivamente en qué medidas se retoman los resultados de las investigaciones en las políticas públicas. Ya mencionaba la doctora Cuellar cuando hablaba de las limitaciones, los problemas que se tuvieron o las dificultades que se tuvieron al momento de poder obtener respuestas efectivas a las encuestas realizadas, por ejemplo. Sin embargo, los hallazgos de nuestra investigación sí sugieren lo siguiente. Primero, que son pocos los investigadores que trabajan en colaboración con formuladores de políticas públicas y que además parece haber un uso insuficiente, por tanto, de la evidencia en la formulación de políticas públicas. Y para poder sustentar este hallazgo, traemos aquí los resultados una parte de los resultados de la encuesta que realizamos, donde preguntábamos a los investigadores cuál era la frecuencia de interacción que ellos tenían con formuladores de políticas públicas.
y podemos ver que prácticamente la mitad de los encuestados, el 48%, dijo que nunca había tenido algún tipo de interacción con formuladores de políticas públicas. Quiere decir que solo producen la investigación, tal vez la difunden, pero no hay forma, no hay garantía, o por lo menos ellos no han tenido experiencia de poder hacerla llegar directamente a los tomadores de decisiones, lo cual nos parece bastante importante para poder tener en cuenta en el marco también de futuras investigaciones que pudieran profundizar sobre este aspecto y que puedan contribuir a fortalecer esa relación entre investigación y el mundo de la toma de decisiones para el desarrollo del país. En lo que corresponde a hallazgos principales de nuestro trabajo, hasta aquí sería por el momento. Voy a dejar la palabra a mi compañera Cris Hernández, quien les va a hablar de las recomendaciones que ya se hacen con base en todos estos hallazgos y ese trabajo realizado. Gracias. Gracias. Ahora, en primer lugar, recordarles que pueden colocar sus preguntas y comentarios en el apartado de chat, como ya se mencionó previamente, para que sean retomados en la medida de lo posible al finalizar nuestra presentación. Ahora, como ya mencionó mi compañero, voy a exponer acerca de las recomendaciones relacionadas con los hallazgos presentados, pero encontrarán mucho más detalle en el informe que esperamos sea publicado ya pronto. Ahora, atendiendo a la calidad de producción de conocimiento, recomendamos en primera instancia fortalecer los sistemas de información y asegurar el acceso a data confiable y actualizada. Si bien esto corresponde a las instancias gubernamentales, consideramos que también desde la academia se puede buscar asocios y afiliaciones a redes de trabajo colaborativo nacional e internacional para generar y debatir conocimiento que incentive el intercambio entre productores y usuarios. A su vez, se requiere incrementar las oportunidades de formación continua y capacitación en métodos de investigación para la academia. Esto significa, de parte de los formadores, habilitar programas, de parte de las instituciones que destinen fondos para este fin, pero también que los mismos académicos reconozcan la relevancia de desarrollar estas habilidades, inclusive durante el ejercicio de su carrera. Además, para atraer talento a esta área, se recomienda identificar estudiantes universitarios con habilidades investigativas, reforzar sus capacidades y, por ejemplo, incluirlos en programas de pasantías en instituciones que se dediquen a realizar ese tipo de actividades. Si bien esta no es una acción que actualmente no se realice, es decir, si se realiza, creemos que el potencial existe en incrementar su uso. Finalmente, en esta función, en este ámbito, se recomienda fortalecer las unidades de gestión, de cooperación y de proyectos en los centros de investigación, teniendo entre sus planes el apoyar la búsqueda de oportunidades para el fortalecimiento de capacidades e inserción en la comunidad científica internacional. Ahora, en cuanto a la gobernanza y cultura del sistema de investigación en ciencias sociales, se recomienda revisar en qué medida el CONACYT podría asumir un rol más activo en la promoción y desarrollo de las ciencias sociales. Por ejemplo, mediante la facilitación de iniciativas que aglutinen a investigadores y provean espacios de intercambio académico. De igual forma, desde la academia se puede motivar la creación de una red nacional que permita aumentar la identificación y el sentido de pertenencia al sistema de investigación en ciencias sociales. Por otro lado, se requiere que las instituciones asuman responsabilidad en la realización de una campaña para revalorizar la investigación social y su relevancia para el desarrollo del país. Esto implica asignación de fondos, de tiempo y esfuerzos para crear conciencia pública, debate y activismo político, así como crear al mismo tiempo el reconocimiento entre los actores acerca de su pertenencia al sistema y que estos mismos se vuelvan dinamizadores de una sólida cultura de indagación. Respecto a la difusión efectiva de la investigación social, se recomienda modificar la oferta de educación
tanto formal como no formal, para mejorar las capacidades de difusión oral y escrita de los investigadores. Estos cambios se pueden realizar desde la educación superior, pero también pueden ser incorporados como parte de la formación continua de los académicos y enfocarse en temáticas como las habilidades de redacción y comunicación efectiva, así como en el uso de herramientas y medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Además, reconociendo la importancia de la popularización de la investigación en ciencias sociales, se recomienda destinar recursos institucionales para el fortalecimiento de las capacidades y para la realización de actividades de difusión, tanto desde el ámbito público como desde el sector privado. Los esfuerzos implican, por ejemplo, inversión directa en formación y concesiones de tiempo dedicados a estas actividades e inversión en instrumentos y canales que promuevan la socialización de sus hallazgos. También implica aprovechar las herramientas de comunicación ya disponibles para divulgar los resultados de sus investigaciones, las recomendaciones que se derivan de esta investigación y traducirlas al mismo tiempo a un lenguaje que sea comprensible a fin de llegar a una diversidad de población. En esta misma línea, se recomienda ampliar el alcance de los espacios de encuentro entre instituciones para involucrar a más actores y tener mucha mayor incidencia. Finalmente, en esta función, se recomienda aprovechar las relaciones de trabajo ya establecidas para comunicar resultados y acceder a fortalecimiento de capacidades, así como también para la promoción y el intercambio de experiencias y prácticas exitosas, entre otras. En cuanto al uso intensivo de la investigación social en las políticas públicas para el desarrollo, se recomienda a la academia volver evidentes las conexiones, la relevancia y la pertinencia de las investigaciones con la política pública y la mejora de procesos. Y de forma completamente ligada, el hecho de enfocar sus esfuerzos de investigación en llenar vacíos de conocimiento en áreas con potencial de impacto en la población y en el desarrollo del país. Esto significa, por un lado, que se centre el foco en ese tipo de actividades, pero por otro, que se haga evidente y que no solo quede implícito la relación que tienen entre la investigación y la mejora, el impacto en la población. Ahora, a formadores, instituciones de investigación y a los mismos individuos que realizan investigaciones, se les recomienda el esfuerzo de capacitar a los académicos para producir investigaciones que sean rigurosas, pero y al mismo tiempo que se produzca material que sea efectivo, ágil y conciso para exponer sus hallazgos, para comunicarlos a su población entendida, tanto a la población en general como a los formuladores de política pública de forma particular. Y de forma análoga a lo previamente expuesto, se recomienda el establecimiento de mecanismos que aumenten la credibilidad e incidencia en política pública de las investigaciones, por ejemplo, mediante el trabajo en colaboración con otras entidades que puedan ser, ya sean nacionales o internacionales, que se visualicen como potenciales usuarios o que sean especialistas en las áreas de investigación. Y finalmente se recomienda reforzar la capacidad de incidencia de las instituciones que realizan investigación y no solo de los investigadores. Eso significa contemplar dentro de la estrategia de comunicación institucional una línea de trabajo que contribuya a vincular la investigación con las políticas públicas y el acercamiento a distintas audiencias. Ahora, una vez ya expuesto todo la investigación, los hallazgos y las recomendaciones que se derivan, dejo a la doctora Helga para que realice una reflexión final y cuente un poco acerca de los próximos pasos. Muchas gracias, Crisia. Para la reflexión final solamente tengo 2 puntos. En primer lugar, decirles que esta evaluación del desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales debe ser vista como un punto de partida para identificar aspectos que pueden estudiarse con mayor profundidad. Nosotros en el informe hemos destacado algunos, cuando lo lean van a poder revisar
cuáles creemos que deben de estudiar a continuación de este trabajo. Y esto es porque nos permitirá pues tener más información y encontrar también mejores maneras para mejorar el desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales en sus tres funciones, que son la producción, la difusión y el uso de la investigación. Y por último, aquí nos gustaría insistir en la importancia de lograr que los mismos actores, es decir, nosotros que nos dedicamos a hacer investigación en ciencias sociales, asumamos un rol más proactivo en la promoción y el desarrollo de las ciencias sociales, porque es a través de la interacción consciente que tengamos entre nosotros lo que va a hacer posible la materialización del sistema de investigación en actividades concretas, porque de momento pareciera algo abstracto que está allá y nadie lo asume como que es parte de. Y acá estas actividades concretas que nos pueden ayudar a tener más identificación y sentido de pertenencia a un ecosistema de investigación, pues son el desarrollo de capacidades para investigar y también el intercambio de conocimiento que sea relevante y útil, entre otras. Es esto lo que nos va a ayudar a que haya un mayor sentido de pertenencia a una comunidad de científicos sociales, fortaleciéndose así la cultura de investigación y la búsqueda activa de recursos para hacer investigación de calidad y eventualmente, pues para poder incidir mejor y con mayor efectividad en el debate público y las políticas de desarrollo. Somos nosotros, colegas investigadores, los que debemos de asumir esa responsabilidad de promover la investigación en ciencias sociales, su difusión y sus usos. Y por último, quiero presentarles quiénes somos todos los autores del estudio. Aquí está, participamos 2 departamentos. En estudios sociales, ustedes ya nos conocieron a nosotros 3. Y también se suma la licenciada Gabriela Goches, que hoy por hoy ya no está en la fundación, pero trabajó en buena parte de este estudio. Y del Centro de Investigación y Estadística contamos con la ingeniera Margarita Beneke de San Feliu, que fue la investigadora principal para el mapeo de actores. Únicamente el ingeniero Mauricio Chi, que es investigador senior, y contamos con 2 investigadoras, Eliseth Calderón y Andrea Rodríguez. Andrea Rodríguez tampoco ya no está en la fundación, pero también participó en buena parte de la investigación. Si tienen comentarios o sugerencias, me los pueden enviar a mí, a mi correo, hcuellar@fusades.org, y les quiero contar que está en proceso de publicación esta investigación, tanto en español como en inglés, y les quiero mostrar las portadas de estos trabajos. Acá lo pueden ver, la publicación en inglés, que ya así va a ser la portada, y en español esperamos que en este mes estén ya disponibles al público, y además GDN va a organizar un evento internacional, va a ser un lanzamiento internacional donde se va a presentar el reporte en inglés. Bueno, muchísimas gracias y ahora pues estamos abiertos a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias al equipo investigador por su presentación. Efectivamente, tenemos algunas preguntas de los asistentes en esta mañana. Vamos a hacer unas 3 por cuestiones de tiempo. En primer lugar, tenemos una pregunta que dice, ¿qué alternativas se pueden tomar ante la situación de que los formuladores de políticas públicas no tienen cultura de seguimiento a investigaciones académicas para tomar decisiones? ¿Nos va a hacer las 3 preguntas de una vez o vamos a ir una por una? Una por una. Ah, bueno. Bueno, no sé si Cris y Alejandro quieren contestar primero. ¿Alejandro o Crisia? Yo ¿Escucharon quizás, sí, ¿Sí? quizás partir por, número 1, la parte que mencionas de que no tienen cultura de seguimiento es algo que yo, al menos a partir de la investigación que realizamos, no podemos afirmarlo con total certeza, sobre todo porque, como ya se mencionaba, no pudimos abarcar a todos los formuladores, a todos los investigadores, entonces es algo que aún, digamos, no se puede generalizar acerca de si existe o no existe. Sin embargo, creemos que también el hecho de realizar investigaciones y realizar, por ejemplo, actividades de difusión es una forma, y quizás por eso se hacen recomendaciones en esta dirección,
en la que se puede, aunque partamos del hecho de que a lo mejor no buscan por sí mismos, pero que se les involucre, que se les produzca, por ejemplo, documentos como Policy Brief, en el que se les pueda comunicar de forma sencilla, acotada, cuáles son, por ejemplo, los principales hallazgos y las recomendaciones que se deslindan del trabajo que estamos realizando, para que ellos se puedan informar acerca de las investigaciones que estemos realizando. También me gustaría agregar que creo que es mucho más fácil poder incentivar esta cultura de investigación, de uso de la investigación del lado de los formuladores de política pública, en la medida que seamos nosotros mismos, las instituciones que hacemos investigación y los investigadores, los que promovamos el uso de la información. Y como bien decía Crisia, que sea adaptando los hallazgos de la investigación a formatos de comunicación que sean más accesibles, porque no podemos esperar, por ejemplo, que un diputado de la Asamblea encargado de formular una ley se va a leer un estudio de 200 páginas. Va a buscar algo que sea más un policy brief, algo mucho más corto, tal vez con algunos elementos visuales que le ayuden a comprender mejor las temáticas, etcétera. Nosotros como investigadores e instituciones que hacemos investigación tenemos esa responsabilidad de ser nosotros los que encontremos las estrategias de difusión y los canales de comunicación para poder llegar a los formuladores. Y del lado de las instituciones públicas, acá pues es un planteamiento que debe hacerse muy seriamente una institución como el CONACYT, por ejemplo, u otras, que hoy en día están responsabilizándose de la investigación, como la misma Secretaría de Innovación. ¿Qué tanto están haciendo para hacer más accesible la información a los funcionarios para que tomen decisiones? ¿Qué tanto están impulsando que la información sea de uso libre, que sea de fácil comprensión, etcétera? Y como no podemos sentarnos a esperar, yo creo que debemos ser nosotros los que debemos de hacer esa campaña para revalorizar las ciencias sociales y sus usos. Muchas gracias. Procedemos con la pregunta número 2. Esta dice, si se han identificado en el estudio empresas que den recursos para que las CIEs hagan investigación en temas que a ellos les interesen. Realmente en el mapeo de actores no se identificaron empresas en sí mismas que den recursos. Se identificaron organizaciones privadas que hacen investigación, por ejemplo, que pueden ser con fines de lucro o no en esta área. Pero dentro de los donantes, realmente el sector empresarial no detectamos como un aporte significativo en la investigación en ciencia social. Si estamos hablando del sector empresarial per se, ¿verdad? Pero sí hay otras ONGs internacionales, como GDANE, por ejemplo, que dan aporte a estos esfuerzos. Y hay otras ONGs que lo hacen, que hacen investigación. Tenemos a Glasswing Internacional y algunas otras que tienen también, que no son con fines, que pueden generar ingresos, quiero decir, que no son con fines de utilidad pública, que también hacen investigación, pero no está mapeado como qué empresas aportan la investigación, es muy raro. Sin embargo, se dan casos. Nosotros, por ejemplo, en FUSADES, el año pasado hicimos una encuesta de vacunación para ver cuánta vacunación se había alcanzado en la tasa de vacunación en el país, y recibimos fondos de la Corporación de Exportadores del Salvador, de Coexport, para poder hacer esa investigación. Era la única organización, una gremial empresarial, que nos apoyó en la investigación porque consideró que sus hallazgos le iban a servir a sus agremiados para tomar decisiones sobre sus políticas de bioseguridad y de promoción de la vacunación. Pero son casos bien excepcionales, que digamos que no es la mayoría que ocurre. No tenemos un aporte significativo. La pregunta es si deberíamos de tenerlo y qué podemos hacer nosotros como instituciones para lograr esos apoyos. Esto también es pan para mi matata, porque cuando nosotros hicimos ese estudio, pues a mí me tocó definir quiénes nos podrían ayudar, y yo dije, el sector empresarial acá sí puede colaborar, pero se dio la oportunidad y así fue. No sé si en todas las investigaciones, pero nosotros mismos estamos diciendo en el trabajo que estamos presentando que los investigadores debemos de definir temas de investigación de interés social.
Y que cuando vamos a hacer una investigación pensemos a quién le va a servir, quién lo puede financiar y por qué, a quién le interesaría tener esta investigación y nos puede apoyar. Entonces lo dejo con esa inquietud. Muchas gracias. Pasamos por una siguiente pregunta que dice, ¿qué haría falta para establecer en el país un sistema de investigación social? Alejandro, ¿quiere apoyar ahí? Creo que un primer punto, o bueno, más bien dentro del documento, pues planteamos como primer punto de partida esas relaciones que ya existen, aunque sea de manera informal y circunstancial, entre diferentes actores. Porque como mencionábamos durante la presentación, no es que lo que no existe es un sistema como formalmente establecido, pero sí ya hay instituciones que desempeñan las distintas funciones que debería, que tiene más bien un sistema de investigación en ciencias sociales. Entonces, y también existen esas relaciones que ya hay entre los diferentes actores. Ese es un buen punto de partida, el poder ir cimentando esas relaciones que ya existen entre las diferentes entidades, que no solo sean iniciativas que se derivan de algún proyecto específico, sino que sean algo que quede más establecido de manera más sostenible en el tiempo, y también ir ampliando cada una de esas redes y esas relaciones que ya se tienen entre los distintos actores para ir conectándose con otras redes o otros grupitos que también se van formando e ir uniendo todos esos satélites para ir conformando ya un sistema más amplio, más formalmente establecido y que tenga también una capacidad de alcance más importante. Acá yo quiero agregar que nos preguntemos de quién es la responsabilidad de este ecosistema. Bueno, tenemos una instancia rectora para hacer lo que es el CONACYT, pero sabemos que carece de recursos, que hoy por hoy está en un proceso ahorita de reorganización. El sistema público que promueve el desarrollo de la investigación, la ciencia y la tecnología en el país. De hecho, recientemente, incluso esta mañana tuve una reunión con unos colegas de Perú y de Bolivia, y también con GDN para hablar de este asunto, y hemos detectado que hay países como El Salvador y Paraguay, por ejemplo, en donde las instituciones públicas que hacen esta labor están en reorganización. En el caso de Paraguay está en el proceso de definición un nuevo presidente del CONACYT, y en el caso de El Salvador tenemos a la Secretaría de Innovación, que ha sido de reciente creación, al CONACYT, y hay otras instancias que están tratando de ejercer un rol en esta área, pero ellos mismos, hace poco tuvimos una conversación con el director ejecutivo del CONACYT sobre esto, y me decía que están en reestructuración, que no sabemos cómo va a quedar las funciones del CONACYT y los roles. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta situación, en esta transición y esta reorganización de los sistemas, acá debemos de preguntarnos qué podemos hacer nosotros, las instituciones que hacemos investigación, y preguntémonos hacia adentro, ¿cuánto valor le damos a la investigación social en nuestras propias organizaciones, en las universidades, en USAIDes, en los otros centros de investigación? ¿Tiene el mismo peso que la investigación en cienciaturas? Eso es lo primero que hay que preguntarse. Segundo, ¿cuánta inversión dedicamos a investigación social? Tenemos planes institucionales para formar a buenos investigadores en las áreas de investigación social. Estamos destinando los recursos adecuados. Tenemos un plan institucional para hacerlo en el mediano y largo plazo. Y además, ¿qué estamos haciendo para podernos vincular en redes locales? ¿Y qué estamos haciendo para hacer una campaña o promover el valor de las ciencias sociales y su contribución en la formulación de políticas públicas para el desarrollo? Entonces, si podemos contestar estas preguntas y a todo decimos tenemos 10, pues yo creo que estamos bien, pero lo que estamos encontrando en esta investigación es que no estamos ahí, sino que se valora muy poco, que no hay mucha inversión, etcétera. Y acá el llamado es a las organizaciones y a las instituciones a que le den el peso que se merece a la investigación social y sean conscientes de que forman parte de un ecosistema y que su sentido de pertenencia va a aumentar en la medida que tengan planes y ejecuten acciones concretas para poderlo materializar en investigaciones, en buenos materiales de difusión de los resultados de las investigaciones y en la capacidad que tengan para hacer contacto y alianzas de trabajo
con organizaciones que puedan aprovechar esta información en el desarrollo de políticas y programas sociales. Así que los dejo con esta reflexión. Muchas gracias, doctora. Tenemos 2 preguntas más. Tal vez la siguiente tiene que ver con su última reflexión. Dice, ¿qué alternativas pueden surgir cuando las redes internacionales están empoderando a las ciencias aplicadas y carreras STEAM y no a las ciencias sociales? Bueno, hay redes también en ciencias sociales. No estoy tan segura si es así como se plantea. Pues, PUSADES, por ejemplo, pertenecemos a varias redes internacionales en temas sociales. Acá la pregunta es si nos vamos a dejar llevar por esa premisa o como instituciones vamos a adoptar un rol proactivo en buscarnos alinear o incorporar a unas redes que ya existen. Quizá mi reflexión acá va más en el sentido de que depende mucho de lo que nosotros hagamos. Lo que uno cree, uno lo crea. Y si nosotros creemos que tenemos poca oportunidad, eso así va a ser. Pero si nosotros creemos que tenemos la oportunidad, entonces debemos actuar. Y yo creo que sí hay redes sociales importantes, quizás no las tenemos en la mira, pero debemos de empezar a buscar y empezar a buscar también cómo conectarnos. Y si tenemos dificultad, entonces pensemos, ¿qué nos hace falta en términos de capacidades institucionales y profesionales para podernos conectar con esas redes internacionales de investigación en ciencias sociales? Puede ser que haga falta tener más investigadores con grados de doctorado, por ejemplo, porque en esas redes pesa mucho cuando uno tiene un título de ese nivel. O profesionales con maestría que tengan mucha experiencia y publicaciones que les permitan tener un cierto grado de equivalencia con lo que puede ser un doctor, por ejemplo, más por experiencia que por otra cosa, que se da, y eso es posible, pero requiere más tiempo. Y si tenemos incluso en nuestras propias instituciones a una persona encargada de hacer estas gestiones, de identificar estas gestiones de cooperación internacional, dónde están las redes, y que además nos pueda conectar. Si los mismos departamentos de comunicación de nuestras instituciones tienen en la mira una estrategia para posicionarnos internacionalmente y que ganemos visibilidad, y entonces piensen en nosotros para llamarnos a formar redes. Pensemos en todo eso. Y si nos hace falta hacer algo en esa línea, la invitación es a que lo hagamos para crear nosotros la oportunidad. Muchas gracias. Y finalmente, la última pregunta de esta mañana sería, ¿cómo mediríamos el impacto de la difusión de los hallazgos de las investigaciones? Quizás, Alejandro, ¿puede hablar usted un poco de los indicadores que usa GDN para hablar de difusión, incluso de sus alcances? Sí, en cuanto a incidencia, pues una de las formas en las que se puede ver si se está teniendo incidencia de las publicaciones es, por ejemplo, el tema de los canales que veíamos, de los canales que son utilizados para poder transmitir o difundir la investigación, si estos están siendo consultados por la población en general, pensando en incidencia no solo a un nivel de toma de decisiones, sino que a incidencia también a público en general. También veía yo que en el chat ponían una pregunta relacionada a las conferencias o de eventos de investigación en ciencias sociales, lo cual también es útil para poder promover, difundir resultados de investigación y tener incidencia, pero al mismo tiempo también es importante considerar los actores o la audiencia que participa específicamente en este tipo de conferencias y eventos, que no solamente se limite al mismo mundo de la investigación, al mismo mundo de los académicos que se dedican a realizar investigación, sino que este se amplíe y pueda participar otro tipo de actores también que se informen y que al final contribuya a esto, a fortalecer la cultura que se tiene en el país de esta orientación a investigación, que parte de un ciudadano diario, común y corriente, pero que al final este ciudadano puede convertirse en un tomador de decisiones, pero ya viene evangelizado, por así decirlo, con esta cultura de orientación a la investigación. Ahora, en cuanto al tema de
de ya relación con tomadores de decisiones, pues es importante lo que hemos presentado como en cuanto a la periodicidad con la cual hay relación entre los productores de investigación y tomadores de decisiones de políticas públicas. Si los mismos tomadores de políticas públicas de repente invierten recursos para poder realizar investigaciones que informen esa toma de decisiones que ellos van a hacer, si hay espacios de encuentro periódicos entre estos dos tipos de actores, si se producen del lado de la investigación productos, como ya mencionaba, valga la redundancia, orientados a este tipo de audiencia específica y si están efectivamente llegando a ellos. Todo este tipo de elementos y este tipo de información es el que nos permitiría poder conocer, y es lo que al final también se considera dentro de la metodología que se ha utilizado para poder ver si la investigación está teniendo incidencia tanto en un tema cultural de la población en general en el país, como también para la toma de decisiones informadas para poder formular políticas públicas para el desarrollo. Y en adición a lo que dice Alejandro, nosotros mismos en el estudio pues nos damos cuenta que la metodología de GDN no logra llegar hasta conocer qué tan efectiva es la incidencia y la difusión que se hace. Y nosotros por esa razón proponemos al final que se haga un estudio adicional y se profundice en qué tan efectiva es la difusión de los hallazgos de la investigación para conocer mejor hasta dónde se logra llegar. Y creemos también que es importante comprender con mayor precisión cómo los miembros de las políticas públicas efectivamente usan los resultados, porque ya decía Crisia que tenemos restricciones de información ahí porque la encuesta no logró llegar a todos y los que respondieron, no todos, los que recibieron la encuesta, no todos la respondieron y no es como tan alto el porcentaje de respuesta como para decir con contundencia, así la usan y así piensan. Entonces creemos que se debe de hacer un estudio para entender mejor cómo los tomadores de decisión realmente usan la investigación y poder detectar como mecanismo para poder incentivar el uso de esta información y además la interacción con los investigadores. Y por último, tenemos la duda de cuál es la perspectiva de los medios de comunicación social respecto a las ciencias sociales, porque ese tema no se ahonda a través de ese estudio, pero a nosotros nos da curiosidad y creemos que es importante porque podríamos entender mejor la percepción de los medios, que tanto los mismos medios de comunicación usan la evidencia científica como evidencia en sus investigaciones periodísticas, y nos ayuda a entender también cómo incentivar a esta población que la usa la investigación para hacer periodismo de otra manera. Y acá les voy a contar una anécdota bien interesante. Cuando yo llegué a FUSADES y empezamos a trabajar el seguimiento de coyuntura social, que identificamos cómo se produce o cómo se trabajan las ciencias sociales a través de los medios, qué temas cubren, cuáles son dominantes y a qué actores hacen referencia. A mí me pareció bien curioso, y esto fue Cris y Alejandro, porque ellos no conocen esta historia, antes de que definiéramos una herramienta para el seguimiento de coyuntura social. Cuando yo llegué, yo decía, ¿cómo es posible que en la sección social del periódico uno pueda encontrar desde cuánto fue la inversión en medicamentos en salud hasta la donación que hicieron las señoras de la caridad en la comunidad tal? Entonces teníamos una amplitud de cosas de lo que podía ser estudios sociales para los medios de comunicación, que yo dije, no, aquí hace falta como enfocar y decirle a los medios, miren, una cosa es caridad, acciones de caridad, y otra cosa es ciencia social o investigación en ciencia social para poder entender la realidad y informar al debate público y a la política pública. Entonces me acuerdo que en aquella época tuvimos un encuentro con periodistas y generadores de opinión en ciencias sociales para hablar de este tema y motivarlos a que enfocaran sus análisis de lo que se refería a área social en los periódicos a algo más, más específico de las ciencias sociales y no tanto a hablar de las acciones de caridad de algunas personas en particular. El periódico siempre saca esas notas, pero ya no las saca de la misma manera y confundidas con lo que está pasando en educación, en vivienda, en pobreza. Estoy hablando, yo tengo 19 años de trabajar en FUSADES, estoy hablando de hace 19 años, como era cuando yo llegué a la fundación y lo que yo observaba y cómo ha cambiado, y creo
que todavía se puede incentivar más y mejor a los medios de comunicación a que utilicen la evidencia para hacer sus investigaciones periodísticas. Bien, muchas gracias por su participación, por su ponencia. Realmente nos ha dejado un panorama que es el que vivimos cotidianamente y que ahora está puesto en un documento que creemos que es de suma importancia.